Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio entregado por Bibliometro en su aniversario número 24. Estamos de cumpleaños. Me presento, mi nombre es Eva Devia, soy periodista, soy escritora, soy académica, tengo hartas patitas ahí metidas en distintos lados y hoy tengo una misión, decir que es grata y que es un honor, es quedarse corto. Vamos a tener un encuentro con 5 expositores de la literatura nacional, con reconocimiento mucho más allá de nuestras fronteras, con distintos estilos, con distintas estructuras literarias y con distintas realidades. Por lo tanto, sin más preámbulo, quiero comenzar con las presentaciones de cada uno de nuestros invitados. Carla Gestelbein, si bien creció en Inglaterra y estudió biología en la Universidad de Essex, antes de volver a Chile, ha trabajado en muchísimos oficios creativos, siendo desde diseñadora para agencias publicitarias hasta directora de arte en revistas de moda. Por cierto, es escritora, por eso nos convoca hoy en este encuentro de escritores y escritoras. Es colaboradora habitual de distintos medios de comunicación y en lo literario sus novelas han sido traducidas a más de 14 idiomas. Su novela Contigo en la distancia recibió el premio Alfaguara de novela 2015 y su más reciente trabajo literario fue La estación de las mujeres, publicado en 2019. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros don Ramón Díaz Eterovich, este prolífico escritor nacido en Punta Arenas, en la esquina sur de nuestro país, cuentista y novelista. Sus obras han sido publicadas en numerosos países y ha obtenido muchísimos premios literarios, entre los que destacan, por ejemplo, el Altazor 2009, el Nacional de Narrativa Francisco Coloane, el Ana Segers de la Academia de Arte de Alemania y Las dos orillas del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón el año 2000. En el 2005, el gobierno de la República de Croacia lo condecoró con la Orden de Danica Croata, poeta Marko Marulić. Ramón, espero que todo eso haya estado correcto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. También Hola, tenemos con gracias. nosotros también tenemos con nosotros a Gladys González, que es poetisa, gestora cultural y editora. Ella, en 2017, creó la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, FILVA, y que le vamos a pedir, por favor, que nos cuente cómo nos fue en esta primera edición digital de la Feria del Libro de Valparaíso. Ella reside precisamente en esta ciudad, y unos años antes había creado Los Libros del Cardo, que es una editorial con la que ha hecho circular una serie de autoras latinoamericanas, potenciando su visibilidad, sobre todo desde la poesía. El 2019 obtuvo el premio Poesía Joven de Pablo Neruda, ha publicado Papelitos, Gran Avenida, Aire Quemado, Hospicio, Calamina, participó en la antología Vidrio Molido y Pequeñas Cosas. Gladys, muchas gracias por acompañarnos hoy día. También contamos con la presencia de Juan Ignacio Colil, que es profesor de historia, y este santiaguino ha desarrollado con especial dedicación las tramas policiales desde la novela negra y el cuento. Comenzó a publicar el 2003 y desde entonces ha sido reconocido a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel nacional con el premio Pedro Oña, Pedro de Oña, el 2018, en Argentina con el Córdoba Mata 2016, y en España con el Cosecha Roja 2017. Fue parte del Festival Santiago Negro, participó allí, y su más reciente novela negra publicada en Chile es El reparto del olvido. Y finalmente, pero las últimas serán las primeras, así que vamos a partir preguntándole a ella, contamos con Arelis Uribe. Ella nació en Santiago, es periodista, magíster en comunicación política, máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, trabajó para la Fundación Educación 2020, fue editora de contenidos del Observatorio contra el Acoso Callejero. El 2016 fue ganadora de Santiago en 100 palabras, publicó Quiltras ese mismo año. El 2017 publicó una recopilación de sus columnas de opinión con el título Que explote todo. Y el año pasado lanzó su primer fanzine que se llama Cosas que pienso mientras fumo marihuana. Y además, el ensayo La política es una forma de hacernos daño.
he hablado demasiado rato presentándolos. Así que lo que quiero dejar sobre la mesa en esta primera instancia, y partamos por Arelis, es preguntarle cómo está, porque ella está en Brooklyn en estos momentos, cómo ha vivido este proceso de la pandemia, cómo se encuentra de salud ella, su familia, su entorno. Queremos saber cómo te encuentras, Arelis. Hola Eva, gracias y saludos con quienes comparto panel. Estoy bien, sana, no me dio el virus pese a que hubo millones de casos acá en Nueva York, que fue en algún momento una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. Pero nada, me informé mucho y no salí nunca de mi casa y hasta el día de hoy uso mascarilla y me lavo mucho las manos y no he abrazado a nadie en mucho tiempo, lo cual es un poco triste, pero me ha mantenido a salvo de la enfermedad, porque no se sabe realmente si te agarra, te mata o sobrevive. En fin, a mis dos compañeras de casa les dio, pero se recuperaron y ya generaron anticuerpos y no me han contagiado y eso me tiene tranquila porque vamos en retirada. El 17 de abril fue el pic acá en Nueva York, hubo 11.500 casos, 2.000 personas murieron ese fin de semana, quizás vieron las noticias de las fosas comunes en el Bronx, un montón de gente que no tenía plata ni tiempo para enterrar a sus deudos. Y nada, noticias terribles, como a media hora de mi casa encontraron 2 camiones de la morgue que no daban abasto con los cuerpos y se descompusieron como los camiones refrigerantes y los vecinos avisaban a putrefacción de los cuerpos. Así estábamos. Pero ahora hay 600 casos al día, hay llamados masivos a hacerse el test y nada, yo siento que vamos en retroceso y eso como que me mantiene bien el ánimo. A medida que baja la curva, sube mi ánimo, las curvas de infecciones. Pero en Chile veo que la curva va al alza, ha habido una muy mala gestión, no se sabe exactamente cuántos casos hay. La ayuda de parte del gobierno ha sido miserable para la gente que ha perdido su trabajo y que representa a las clases más pobres y que trabajan de forma informal. En fin, mi familia afortunadamente está bien, es de San Bernardo, cercano al bosque donde fueron las manifestaciones por las ollas comunes y el hambre. Pero están sana, mi familia está sana, tengo un amigo cercano que vive en el mismo barrio de mi familia que está entubado y hospitalizado en este momento y eso nos tiene muy preocupadas, muy preocupados. Eso podría decir respecto de cómo estoy y cómo he visto la pandemia. Muchas gracias por compartir las realidades desde otros espacios, Areli, porque es cierto, han pasado muchas cosas que superan incluso los rangos de creatividad. Juan Ignacio, ¿cómo te ha tratado a ti este espacio, estos meses de confinamiento? ¿Cómo ha estado la realidad y la situación en tu caso? Hola, hola Eva, hola a todos. Bueno, la verdad es que he estado acá en la casa desde marzo, desde, no sé, el 13 de marzo, por ahí. No he salido por acá cerca nomás a comprar pan. Eh, en lo personal, en lo familiar, bien, porque no he tenido mayores dificultades, ¿no? Pero evidentemente con todo lo que está pasando alrededor, es una situación bastante tensa, ¿no? Bastante complejo. Hubo un momento en que nos enfermamos acá, tuvimos que ir al, al- a la clínica, a pedir hora, a hacer una cola gigante, teníamos que ir en la mañana para ver si nos tomaban el examen, no habían examen, entonces tuvimos que ir otro día más temprano, había más gente, tampoco pudimos. Entonces la verdad es que no, ese fue el momento como más complejo, ¿no? Pero en realidad es nada comparado con todo lo que está viviendo gran parte de la gente acá, ¿no? Y que uno ve y que uno vive, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo mi yerno, tiene que ir a trabajar, él trabaja en un restaurante de sushi, y hasta qué punto el sushi es una empresa estratégica, ¿no? Pero tiene que ir, ¿no? Tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, cuarentena acá no hay, ¿no? Uno ve, yo tuve que salir y había, acá en Avenida La Florida había taco, ¿no? En plena cuarentena. Entonces, en la curva no creo que baje, ¿no? Muy pronto, ¿no? Llevamos 3 meses, todavía no se sabe cuánta gente realmente está contagiada, cuántos muertos hay. Bueno, todo lo que hemos visto en las noticias, yo la verdad es que creo que todos estamos un poco superados con el tema.
Emocionalmente hablando nos golpea bien fuerte, sobre todo desde entender que hay mucha gente que no puede guardar esta cuarentena y este quedarse en casa de manera segura porque tiene que seguir trabajando, porque necesita generar sustento, porque si no la vida se le quiebra nomás. Y porque entre morir de hambre y morir de COVID, bueno, nada, ahí están las realidades. Gracias, Juan Ignacio. Carla, cuéntame cómo estás tú, cuéntanos cómo has abordado tú estos meses, cómo han sido para ti. Recuerda que tienes que Ahí, desilenciar tu micrófono. ahí estoy Tienes que desilenciarlo. silenciada. Ahí sí, ahí Ahí sí. Ahora sí. Bueno, yo creo que me sumo a lo que han estado conversando. Eh, es una situación muy angustiante, aunque personalmente uno no esté viviendo la angustia del día a día, del peligro del hambre, etcétera, está en la puerta, digamos, está ahí. Yo vivo en un barrio donde casi todos los días hay algún vendedor ambulante y que va gritando desde que se afilan cuchillos hasta cochayuyo, cochayuyo, y la verdad es que parte el alma, ¿no? O sea, porque son personas que están arriesgando todo por poder llevar un sustento a su familia. Y eso es imposible no vivirlo profundamente, o sea, cada uno de esos gritos, cochayuyo, me llega al alma y, y bueno, es muy difícil abstraerse de eso. Eh, pero hay otro espacio que es el de la sobrevivencia personal, digamos, y en el cual uno se va acomodando, cómo poder vivir existencialmente esto, ¿no? Cómo no dejar que esta realidad te avasalle. Yo tengo una condición al pulmón, de hecho, casi todos los años desarrollo una neumonía. El año pasado tuve 2 neumonias. Por lo tanto, soy como de alto, alto, alto riesgo, lo que ha significado que desde no sé, del 8 de marzo, 9 de marzo estoy encerrada, sin salir ni siquiera a comprar el pan, ni siquiera dejar la basura, porque mi hija, bueno, me tiene así protegida como la joyita que soy. Pero lo que ha significado realmente no tener como, además de estas visiones, de intentar ayudar por todos los medios a través de diferentes canales, no tengo un contacto. Me cuentan que afuera hay muchos autos, que la gente sale, entonces como otra realidad. Y existencialmente el encierro a mí me acomoda muchísimo, porque a mí me gusta estar encerrada. Yo soy de largos periodos de no salir, de no tener contacto con el mundo. Entonces ha sido un periodo inmensamente creativo. O sea, terminé una novela, estaba terminando una novela, logré terminarla, estoy en un proyecto visual importante, estoy haciendo un guión para una película, o sea, la verdad es que me levanto y estoy todo el día con la cabeza creando, me duermo en este espacio de creatividad. Así que ha sido en ese sentido, a pesar de todo, porque primero pongo lo primero, ¿no? Primero pongo el dolor, primero pongo este mundo que está allá afuera clamando por atención, por ayuda, por solidaridad. Y segundo, es este regalo que ha sido el no tener contacto con el mundo. Qué potente eso. Precisamente vamos a volver, una vez que terminemos esta primera ronda de preguntas, vamos a volver sobre esos procesos creativos que estás desarrollando, porque me interesa mucho saber, el punto en común que tenemos todos los que estamos sobre este panel es precisamente la creación literaria, así que vamos a volver específicamente a eso, sobre todo en este contexto. Ramón, cuéntanos cómo has pasado tú los últimos meses. Bueno, hola, antes que todo, lo he pasado acá en mi departamento con Sonia, mi compañera, mi hija Ángeles, mi hija menor, mi gata Cordelia. Y bueno, dedicado básicamente a escribir, a leer. En general uno, como escritor, por lo menos yo vivo una cuarentena permanente, ¿no?
En la medida que yo no suelo salir mucho, generalmente estoy concentrado en escribir, en leer, en hacer mis cosas. Y en ese sentido, bueno, ha habido como una continuidad, con la diferencia de que ahora uno no puede salir a hacer paseo o a encontrarse de repente con amigas, amigos, ¿no? Lo que sí, bueno, tal vez más allá de lo familiar y lo personal, lo que a uno le impacta es toda la miseria, la desigualdad que ha salido a flote y que está visibilizando con este tema de la pandemia. Hay mucha gente que ni siquiera puede quedarse en sus casas, que necesita trabajar, gente que está pasando hambre, frío en estos días. Y, y bueno, esto da, creo yo, una visión bastante cruda de lo que somos como país, ¿no? También me ha impactado, ¿no? La mediocridad, la soberbia, la mentira que ha tenido el gobierno para administrar este tema de la pandemia y tratar de solucionar algunos de los problemas que han aparecido. Entonces, bueno, uno también le salió algunas veces cosas muy puntuales y de repente me llama la atención que hay sectores de Santiago en que da la impresión de que no pasará nada. Mucha gente, muchos autos y de alguna manera como que te hace vivir una irrealidad, ¿no? Porque por un lado uno está en su casa cuidándose, tomando medidas y de pronto le toca salir un par de horas y se encuentra con una ciudad que parece normal, con gente que parece no estar preocupada de lo que pasa, lo cual probablemente o seguramente es parte de los problemas que tenemos ahora, es que no se logra bajar la cantidad de contagiados y enfermos. Y bueno, eso creo que mayormente con cierta sensación tal vez de pronto como de fragilidad por lo que pueda seguir pasando y bueno, de alguna manera atrincherado en estas cosas que uno aprecia, a la que le dedica todo su tiempo, que es escribir, leer, qué sé yo, tratar de defenderte con esa herramienta contra la soledad que de alguna manera implica esta pandemia. Eso sería, ¿no? Gracias por comentarlo, Ramón. Y sí, hay factores de indolencia, de ese no doler del otro, de la sociedad, que resulta sumamente violento finalmente. Entender y dimensionar cuáles son los rangos de indolencia estructural que nos reflejan un poco lo que ya veníamos viviendo desde un poco antes, ya había pasado el estallido de octubre y desde allí esta olla que solo sigue explotando y sigue juntando información, material, rabia, emociones, etc. Gladys, desde Valparaíso, ¿cómo ha sido vivir este encierro? ¿Estás en proceso de cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo has vivido este proceso? Primero, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas, a todos. Y en mi caso, yo he estado desde octubre en mi casa, no he salido demasiado. Y eso fue a propósito de una amenaza que recibí por teléfono, amenaza, advertencia, que me dejó con un brote psicótico. Y no, como que no me he desenvuelto normalmente luego de eso, ¿no? Se estacionó un auto fuera de mi casa, como que fue un tiempo muy extraño. Y todo ese proceso político no ha cesado, o sea, la revuelta popular de octubre
sigue in situ, ¿no? Y esta pandemia es un elemento más de control. En mi caso, yo puedo estar en mi casa, tranquila, me puedo inventar trabajo porque no tengo un contrato fijo. Entonces tengo la posibilidad de poder seguir manteniendo económicamente mi casa. Ahora, las grandes catástrofes humanas, los principales afectados siempre son la gente más pobre, los migrantes, los pueblos originarios. Entonces, en realidad yo no me puedo quejar demasiado. Y creo que, particularmente en mi caso, mi familia habita en la periferia. Entonces las imágenes de la pobreza, de la carencia, yo las tengo asimiladas desde la infancia, tal como Arelis, que vive su familia en la zona sur. Entonces como que tenemos claridad respecto a las injusticias sociales desde muy niños. Entonces yo creo que nuestra labor como escritores, como escritoras, es develar esas injusticias sociales, ¿no? Y para eso tenemos un elemento muy importante y que cruza transversalmente las clases socioculturales, que es la escritura. Entonces yo creo que nuestra labor principal es estar ahí como espectadores y a la vez generar una memoria de aquello. Ahí volví. Gladys, cuéntanos por favor en qué quedó estas acusaciones. Quedé realmente sorprendida, me imagino que a todos nos pasa un poco y preocupados también por tu integridad y por las repercusiones emocionales, físicas, personales que se suman a todo lo que estamos viviendo. Los costos son enormes y por lo tanto, ¿hay alguna causa de carácter legal de por medio? ¿Consiguieron identificar a las personas que te estaban amenazando? Sí, yo tengo los teléfonos de las personas, incluso me hicieron anotar en mi pizarra de trabajo los cargos que tenían, pero a mí no me pasó nada y no va a pasar nada con esa, en ninguna instancia judicial. Hay gente que le sacaron los ojos y no pasa nada, ni siquiera hay un sistema de salud que los proteja. Entonces lo mío es ínfimo respecto a situaciones hipercomplejas, ¿no? Entonces, uno tiene que sobrevivir con esas cosas porque también es parte del discurso que uno expresa. Pero en mi caso no me ha sucedido nada y tampoco me va a pasar nada. Pero sí me pongo en el lugar de las personas que tienen familiares que encontraron en fábricas, baleados, quemados. Eso sí son problemas reales, ¿no? O sea, uno puede estar frente a una pantalla, un computador, seguir con trabajo de gestión cultural, seguir escribiendo, generando proyectos, más lento o más rápido que otros, pero nosotros somos unos afortunados absolutamente. Sí, es súper importante ser conscientes de nuestros propios privilegios dentro de esta estructura. Y algunos más, algunos menos, con todos los bemoles que correspondan, pero sí, los escritores somos privilegiados dentro de la estructura social latinoamericana, tal vez mundial. Eh, quiero preguntarles respecto de los procesos creativos y voy con Areli porque así como Carla y Ramón decían que han sido tiempos para leer mucho y para escribir mucho, porque la faceta de los escritores es eminentemente más de reserva, de introspección y de trabajo indoor, por decirlo de algún modo. La Arely es periodista y por lo tanto los periodistas tenemos una dinámica que es un poco paralela a esto de la introspección. Estando en Estados Unidos, con todo lo que está pasando, ¿cómo has vivido este proceso del encierro y analizar todos los factores noticiosos que hay y cómo te ha afectado creativamente? ¿Estás escribiendo, estás armando proyectos? ¿En qué estamos, Arely? Sí, bueno, yo estudié periodismo, pero estudié periodismo como poder estudiar literatura. Lo estudié porque estudié una carrera que quería estudiar algo que tuviera que ver con escribir. Y me dediqué principalmente a eso, pero no he tenido, como que nunca trabajé en un diario porque sabía que me iban a reventar y como que ya había sido suficientemente explotada como heredera del proletariado como para irme a trabajar en una empresa de medio. Entonces hice otras cosas, trabajé con ONG y qué sé yo. Pero cuando sí saqué esa faceta periodística y tuve como un rol hacia afuera, como bien dices, Eva,
fue para el estallido. A mí me tocó el 19 de octubre, me tocó viaje para ir a la Feria Libre Oaxaca, y yo tenía concertada entrevistas y exposiciones en público en el contexto de esa feria, y todo giró en torno al estallido. Yo le pedí a la encargada de prensa de la Feria Libre Oaxaca que no me agendara entrevistas como autora, sino que me agendara entrevistas como corresponsal o reportera respecto a lo que estaba pasando en Chile, y di hartas entrevistas al respecto en medio mexicano con bastante cobertura, y también escribí muchas columnas de opinión, porque me pasó eso de que estaba lejos y veía lo que estaba pasando, y de verdad no podía creer que el contrato social que habíamos asumido después de la dictadura, de que los milicos a tus cuarteles y que no nos íbamos a arrancar los ojos, estuviera pasando de nuevo. Eso me rompió mucho y me tuvo muy mal, y la escritura de alguna forma fue una herramienta, fue mi fusil. El lápiz fue mi fusil, y escribí muchas columnas denunciando lo que pasó en Chile, como bien dice Gladys, que sigue total impunidad. Y bueno, ahora en el contexto de la pandemia, yo soy freelance hace muchos años, he sido profesora universitaria, y como autora te llegan los derechos de autor, entonces como que hay una va como malabreando, o sea, como que me imagino que a ustedes también les pasa, que como que vais viendo qué hacer, porque el arte tiene otro ritmo distinto al del capital, y necesitas tiempos de ocio absoluto, que cuando tú estás creando no es productivo en absoluto. Es productivo cuando quizás eso después lo compartes y quizás ese libro se publica y vas a ferias, pero la creación en sí es como, comillas, tiempo muerto. Y hay que dedicar mucho tiempo que no es a favor del capital en función de la creación. Y ese tiempo es muy retrospectivo, esos momentos son muy retrospectivos, como muy hacia adentro, muy interiores, digo. Y en ese sentido, yo creo que nací para la cuarentena, porque me encanta como saber que tengo tiempo para estar encerrada, esto entendiendo todo lo que está pasando y como lo grave que es y todo, pero me refiero a que a mí no va en contra del ritmo natural de mi estilo de trabajo estar encerrada en casa. Entonces, sí he creado mucho en este contexto, no de mi faceta periodística, sino de mi faceta como más de escritora, de autora, y son aspectos de mi identidad que también tienen que ver con como con un consuelo propio. Entonces, cuando estoy desesperada y atormentada y atrapada, acudo a esas herramientas, que son principalmente para mí la escritura. Y ahora me he estado refugiando mucho en la guitarra, y también estoy componiendo canciones y estoy estudiando música, que es algo que heredé de mi padre también, que era aficionado músico y aficionado escritor. Siendo un oficinista, como que en su tiempo libre hacía esas cosas y me lo heredó. Yo creo que de ahí viene como esta pasión que tengo. Entonces eso, he aprovechado de leer mucho, he estado leyendo mucho en inglés también, que lo encuentro hermoso, aprender una lengua nueva. Tengo muchas ganas de volver a Chile, aprender mapudungún, tengo muchas ganas de aprender francés, tengo muchas ganas de aprender muchos idiomas. Me encanta el lenguaje y como explorarlo en otras lenguas o en otros estilos, no sé, me parece maravilloso. Y eso ha hecho principalmente leer mucho, escribir y tratar de no enloquecer y tratar de estar atenta a lo que pasa en el mundo. Ahora, no he tenido como una como postura, no sé, pública. Por ejemplo, yo soy compañera de universidad acá en Nueva York de la Ale Matus, y a ella sí la he visto como militando y tambaleándole el piso a Mañalich, y la admiro y la respeto mucho por eso, pero no es mi estilo de energía. En este momento es más introspectiva y enfocada como a esos temas que te decía. Siempre con una perspectiva de clase muy potente, y siempre pensando como en la denuncia de un sistema que está lleno de fugas, pero muy hacia adentro por ahora. Perfecto. Juan Ignacio, ¿cómo ha sido tu proceso creativo en esta época de encierro? ¿El encierro está acentuando tu faceta creativa? ¿La adormeció? ¿En qué estamos? ¿Quedaron truncados proyectos en el camino? ¿Se te ocurrieron otros nuevos en este proceso? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir, ¿no? Tratamos también de ocupar al máximo el tiempo, ¿no? Porque a veces uno tiene poco tiempo para dedicarse a escribir, ¿no? Yo hasta el año pasado trabajaba en un colegio, entonces la verdad es que me quedaba poco tiempo y trataba de utilizar al máximo los pocos tiempos que tenía para escribir, ¿no?
ya no trabajo en el colegio y estoy, bueno, pensé que este año iba a ser distinto, pero bueno, evidentemente fue distinto, pero no en el distinto que yo pensaba. ¿Mm? Eh, Supuestamente iban a salir algunas publicaciones, un libro de cuentos, una novelita también con la que gané el Pedro de Oña y también una novela infantil. Eso pensaba publicar este año, pero bueno, todo lo que ha ocurrido ha echado por la borda todos esos procesos. Pero bueno, yo sigo pensando, sigo escribiendo, revisando mucho. Yo soy muy desordenado, me cuesta organizarme, me cuesta ser tan monolítico. Hay gente yo sé de escritores y escritoras que hacen ¿cómo se llama? Como un boceto primero, ¿cierto? Saben por dónde van los capítulos, los nombres, biografía de los personajes, tienen todo un sistema muy, muy acabado y la verdad es que a mí no me resulta. Yo empiezo a hacer algo así y la verdad es que me pierdo, después se me pierde la hoja, eh, después me sale un cuento a partir de nada, entonces me cuesta a mí concentrarme. Eh, Estoy tratando de retomar algunas cosas que había escrito que habían quedado ahí en la mitad. Las he estado tratando de terminar, he estado leyendo también libros que uno va amontonando y comprando pensando que en algún momento los va a leer y dije, este es el momento para leerlo. Entonces estoy retomando esas lecturas que también quedaron ahí truncas, ¿no? Pero pendiente de todo esto que va pasando, porque no es solamente la pandemia, el estallido, lo que viene, la nueva constitución, todas esas cosas que la verdad es que uno tampoco se puede sustraer, ¿cierto? Y vivir como en un iglú, digamos, ¿no? Esto está que arde por todas partes, entonces no es que uno tampoco tenga como una tranquilidad, ¿no? Para abstraerse de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es bastante complejo. Me imagino que de acá a unos 20 años van a haber muchos libros y novelas y cuentos sobre todo esto que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Yo creo que muchos están tomando nota, tal vez no escribiendo, pero todo esto evidentemente que va a tener después un correlato, como se dice, ¿ya? En la literatura. ¿Mm? Se me ocurre que va a ser más rápido que en la historia, ¿mm? Que la literatura va a recoger con mucha mayor rapidez y con mucha mayor precisión todo esto que estamos viviendo. ¿Mm? Porque es mucho de todos los sectores. Las noticias que uno puede buscar, bucear, ¿cierto? Desde octubre en adelante son cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez más difíciles de creer, ¿no? Entonces, ahí hay, eh, todo eso en algún momento va a salir a la superficie. ¿No? Y creo que, como decía Gladys, es importante el papel de los creadores en los diferentes ámbitos para dar con eso. No como el deber, ¿ah? No lo planteo como el deber social, yo sino que creo que hay una sensibilidad en poder llevar estos temas hacia, hacia su expresión artística y hacia su difusión. Sí, pues los artistas cumplen con este rol de malabaristas, como decía la Arelis, y además de malabaristas son oráculos de alguna forma. Este no lo vieron venir, venía planteándose sistemáticamente a través de distintas disciplinas artísticas, denunciándose de manera sistemática por muchísimos años previos al estallido social. Así que, por lo menos desde la cultura, desde las raíces culturales de producción cultural contemporánea, pareciera que estaba bastante claro lo que iba a pasar, era solo cuestión de tiempo. Carla, nos habías comentado que había mucho material, que estabas produciendo muchísimas cosas. Cuéntanos unos detallitos más respecto de eso. Algunos detallitos. Justamente me levanté porque fui a buscar algunas muestras de lo que estoy haciendo. Voy a empezar como empezar Elvis, que en el fondo yo creo que nosotros todos aquí en Chile venimos marcados por el estallido social, o sea, se nos unió el estallido social a la pandemia y yo creo que eso desató en todos una urgencia, ¿no? Una urgencia nosotros como escritores por comunicar
los artistas, cada uno en su forma. Y yo no soy periodista, yo, como ahí tú pusiste, estudié muchas otras cosas y me acerco a la literatura de una manera muy íntima, que no necesariamente es una literatura social, ¿no? Que está encomendada a lo social, pero me hacía mucha falta conectarme de una manera creativa, porque tampoco, ya estoy vieja, fui a todas las marchas, pero con mis pulmones, o sea, olvídate, terminé pésimo. Entonces había como esa desesperación de no poder participar activamente, y empecé con un proyecto que lo empecé en octubre, pero que después fue cambiando, y que se llama Mujeres en Rebelión, y que son 365 imágenes, partiendo por el 18 de octubre, con imágenes de mujeres en las marchas, y que ha sido muy bonito porque las fotos me las han entregado muchas de nuestras compañeras de colectivo de Ouch, y también otras mujeres que han estado en las marchas, y con esta empecé a tejer una obra que se les voy a mostrar alguna, no sé si se ve. Por ejemplo, esa es una foto, son pequeñitas, son todas mujeres en las marchas, ahí. Esa es otra. Esa es otra. Y esta por último. Ok, entonces estas mujeres, esta obra es un panel gigante. Yo me imagino un panel gigante, no sé dónde, pero que va a ser de alguna manera una obra colectiva, ¿no? Va a ser una obra colectiva que nos va a unir a nosotras, porque todo el material viene desde otro lugar. O sea, hay mucho contenido simbólico en la forma en la cual está siendo hecho, y luego en la forma en que va a ser expuesto. Y esto no es que de un día para otro se me haya ocurrido ser artista. Yo estudié diseño, soy diseñadora gráfica, y ya de hecho tengo una exposición entera enmarcada, armada, que se inauguraba en mayo de este año, del 2020, que por supuesto, y que está en mi departamento, en mi living, tengo lleno de cuadros, todos enmarcados, todos embalados, y que es una obra que está basada en mi novela La Estación de las Mujeres, en que toma textos, como es una novela que además tiene textos de Gabriela Mistral, tiene poemas, tiene cartas de Gabriela hacia Doris Dana. Bueno, ahí estoy explorando mucho lo visual. Y bueno, y luego yo venía con una novela hace 5 años, una novela que entre tanto terminé otras 2 novelas, pero una novela sobre el amor, es una novela ensayo sobre el amor pasional, y ya logré darle término a eso. Así que bueno, ahí he estado, ahora estoy fascinada con armar este gigantesco panel que es de todas nosotras, ¿no? De todas las auchas. El trabajo es precioso, además he tenido el privilegio personal de verlo en persona y he estado apreciando las imágenes, son realmente hermosas, el trabajo es bien, bien potente, y por cierto vas a encontrar un lugar cuando todo vuelva a la presencialidad, de algún modo vamos a poder disfrutarlo de manera pública, Carla, eso darlo por hecho y por sentado, así como Juan Ignacio va a poder publicar todo lo que tenía en el horno en este proceso. Ramón, ¿cómo va tu proceso creativo hoy por hoy? ¿Se te quedaron proyectos en carpeta? ¿Has aprovechado de generar proyectos nuevos? Cuéntanos en qué estás. Bueno, he aprovechado bastante el tiempo. Terminé una novela que venía escribiendo desde el año pasado, que se llama Los asuntos del prójimo, que es parte de la serie de novelas que he escrito con mi personaje, ¿no? Heredia. Y apenas terminé eso, empecé otra, que por ahora se llama Las imágenes de una muerte, que es una historia también de Heredia, metido en esta cosa del estallido social, investigando algunas situaciones delictivas en ese momento, digamos, ¿no? Bueno, con esas 2 novelas
he estado entretenido. La primera ya voy como en la tercera, cuarta pasada, pues yo a cada novela le hago 5 o 6 versiones. Y la segunda la estoy, bueno, recién terminando la primera versión, que es más o menos cuando uno empieza a saber para dónde puede ir la novela que está escribiendo. También he escrito algunos cuentos. Escribí por ahí un cuento ambientado en estos días de pandemia. Y bueno, no me falta, he estado escribiendo bastante artículos para la prensa, comentarios de libros, cosas así. Y ya en términos editoriales, bueno, está pendiente con la editorial LOM, íbamos a publicar una compilación de bueno, de mis cuentos, digamos, que he publicado en 6, 7 libros distintos. Y vamos a sacar unos cuantos cuentos de cada libro. Y eso, bueno, tal vez salga este año o quede para el siguiente, en realidad no hay apuro. Y este es un proyecto editorial que está pendiente. Lo otro es la escritura y eso, bueno, eso siempre anda conmigo con o sin pandemia. Así que en este ámbito o en este sentido he ocupado bastante bien el tiempo desde marzo a ahora, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a tener entonces a Heredia detective por un buen rato más. Eso está bueno. Eso esperamos. Eso esperamos ahí. Gladys, cuéntanos cómo fue la experiencia de plantearse la feria del libro Valparaíso de manera digital. Este desafío completamente innovador de llevarlo a cabo de todos modos y en qué proyectos estás hoy día, cómo está Ediciones del Cardo, cómo van tus propios procesos creativos como escritora. En cuanto a la feria del libro, decidimos hacerla en formato virtual, que a mí no me gusta en lo absoluto, como tampoco me gustan todas estas presentaciones por Zoom, porque me parece que quiebran un poco el espíritu de las charlas, ¿no? Pero sí sé que es necesario realizarla porque de alguna manera también funcionan como una contención y porque a la vez hay muchos artistas que trabajan de manera usual, sin contratos, en la calle. Entonces es importante generar una red de apoyo, porque no todos los artistas tienen plataformas para mostrar su trabajo, grandes editoriales no los publican, y principalmente eso pasa en regiones, donde la gente es opacada por lo que ocurre en Santiago principalmente, ¿no? Entonces, la Feria del Libro es una labor no remunerada, sino que se realiza por los arriendos de cada mesón. Y así contratamos a cuentacuentos, obras de teatro y distintas disciplinas. Entonces, nos ponemos en el lugar de quienes no pueden tener un trabajo, de quienes no tienen contacto, de quienes se les hace mucho más complejo el día a día, ¿no? Y también quienes no reciben las cajas de comida del Estado, que eso también ha sido como bastante limitado. Y en conjunto con el Plan Regional de Lectura se hicieron contrataciones mediante cápsulas. Ahora en agosto, el 1 y 2, se va a realizar una feria que va a ser un especial por el mes del niño y de la niña. Y también se va a trabajar con la misma modalidad, contratando a actores culturales regionales. Y respecto a la editorial, yo he seguido trabajando porque es mi sustento, porque yo no tengo un trabajo fijo, trabajo freelance igual que la Arelis, entonces yo no puedo parar de trabajar. Como muchas otras personas, yo tengo varios trabajos,
muy mal remunerados, que finalmente a fin de mes generan un sueldo más o menos normal, entre comillas. Entonces siguió con las publicaciones de este año que tienen la visión política de la editorial. Trabajamos con violencia de género principalmente y publicando a autoras latinoamericanas que hablan de esta experiencia. Entonces ahora vamos a publicar a Antígona González, que es un libro de Sara Uribe, que habla de los desaparecidos en México. También a Mónica Ojeda con un libro de poesía que se llama Historia de la leche. Y bueno, vamos a continuar con esa labor imprimiendo menos. Yo nunca imprimo más de 300 ejemplares porque es como la media de lo que publican las editoriales independientes, ¿no? Lo que mandan a imprimir. Entonces quizás vamos a reducir la cantidad y también comenzamos a convertir los libros a EPUB, que me parece un formato horrendo, pero hay que de alguna manera seguir vendiendo libros y también seguir difundiendo a los autores. Y vamos a hacer presentaciones de los libros también por distintas plataformas. Y bueno, está la gran problemática de los permisos para las librerías que no tienen salvoconducto, ¿no? Entonces eso va generando también pequeñas crisis, pequeños quiebres en toda esta industria cultural del libro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo hago repartos por Didi, Uber, como ese tipo de pequeños emprendimientos que son iguales al de las editoriales independientes. Sí, hay un... cuéntame, ¿se te quedó algo en el tintero ahí? Sí, pero que quizás ya he hablado mucho, entonces lo voy a decir bien rápido, que vamos a hacer una feria de libros feministas, de gráfica y libros feministas en noviembre, un festival de literatura infantil, y en diciembre vamos a hacer la FILBA también en formato virtual, porque yo creo que el segundo semestre se viene muy pesado y que se va a repetir lo de octubre porque no ha habido ninguna solución, ¿no? Entonces ahí también hay una imposibilidad de generar eventos con público porque supongo que va a ocurrir lo mismo, no íbamos a estar en la misma situación. Por cierto, y es una excelente introducción a lo que les quiero preguntar ahora, porque estamos claros que la industria cultural hoy por hoy está en jaque de muchísimas maneras. Se evidenció una vulnerabilidad desde los trabajadores de la industria cultural en términos generales, y quisiera que nos enfocáramos un poquitito en la industria del libro específicamente. El boletariado del que hablaba Nona Fernández, ¿verdad?, en una de sus columnas. Qué bien que le salió eso, lo del boletariado creo que nos representa muchísimo. Esto de andar armando una especie de patchwork con los trabajos para poder armarse un sueldo a fin de mes sin tener claridad de qué es lo que va a pasar al mes siguiente, o estos trabajos por proyectos y que quedan truncados. Desde esa realidad, ¿cómo ven o cómo imaginan o proyectan ustedes la realidad editorial de la producción del libro en toda la cadena, librerías, editoriales, imprentas, el proceso de digitalización, etcétera, etcétera, en un futuro cercano, post pandemia, por decirlo de alguna manera? Arelis, cuéntanos. Bueno, yo igual tengo un pequeño proyecto editorial, comencé un proyecto editorial acá cuando llegué a Nueva York, pues yo me gané una beca Chile y en ese sentido hay una base que ya tengo cubierta para vivir y un contrato que espero que dure un año más si es que no cambian las cosas, pero por ahora sí estoy y eso me da tranquilidad y estabilidad. Entonces tengo este microproyecto editorial que es de poesía y fanzines y he publicado hasta ahora Ana Miranda, los publico en inglés y en español. Él fue mi profesor, es un gran poeta, fue mi profe en la USACH. Publiqué una antología de poesía a partir de un llamado abierto en el contexto del estallido. Ese es el segundo fanzine que publicamos, que se llama Nuestro Fuego. Y yo publiqué un fanzine el año pasado y me autopubliqué y también lo hago porque me gusta como tener fanzincitos que regalar. Y me gustaría seguir explorando como el tema de las editoriales. Y acá he aprendido lo que yo he ido haciendo en la práctica, es que igual es toda una cadena, como bien tú dices, Eva. Y
y está lento, así lo siento yo, que está lento. Yo iba, justo llegó la pandemia cuando estaba empezando a tener contacto con libreros acá en Brooklyn, bueno, y en Manhattan también, en Nueva York en general, y estaba empezando a dejar los libros en concesión y como entender cuál es la dinámica. Estaba yendo a ferias y todo eso quedó en pana. Y acá llegó un momento en que ni el correo internacional estaba funcionando, entonces estaba todo muy congelado. Y ahora todo eso se está retomando de a poco, pero como decía Gladys, son nuevos formatos los que se tienen que explorar para mantener la palabra en movimiento. Y en mi experiencia, como autora y como editora, son las congregaciones de gente lo que genera más venta, movimiento y difusión de los proyectos editoriales y de las publicaciones. Entonces, hasta que no se puedan volver a hacer lanzamientos o ferias masivas, mi impresión es que al menos para las editoriales más pequeñas, probablemente para las grandes también, el mercado va a estar difícil. Entonces, nada, yo al menos mi microproyecto está hibernando, tengo ahí todos los fanzines en el mueble, a ver si algún día lo puedo volver como a retomar, pero estoy pensando en estrategias que tengan que ver como con el envío, que he visto que hay librerías y editoriales que lo hacen, y nada, y esperar al momento en que podamos volver a abrazarnos y salir a la calle, porque creo que no hay otra forma de vínculo y supervivencia en el área en el que nos desarrollemos, especialmente en el arte, que no esté vinculada al encuentro con otras personas y el compartir momentos. Y eso se echa de menos, al menos yo lo echo de menos en aspectos espirituales, pero también en aspectos laborales. Y yo creo que eso va a volver a pasar, la vida se va a imponer por sobre la muerte en este contexto de pandemia, pero va a costar. Yo creo que el otro año vamos a... no creo en una normalidad, como que creo que nada va a volver a ser como antes y muchas cosas no van a cambiar, pero creo que el otro año ya podríamos volver a pensar como en reencuentros. Así que por ahora, nada, pues, desde lejos, libros en digitales y envíos y repartos en bicicleta parece que es la solución. Sí, parece que no nos va quedando otra alternativa. Conversaba con mi editor hace un mes atrás aproximadamente la realidad asociada a la dinámica de las ferias y de las ferias independientes y de cuál es el alma y el espíritu de las ferias. Finalmente uno como consumidor de libros, el encanto presencial es aquello que te genera esa magia, replantearlo, como lo decía Gladys, es un desafío máximo. Por eso también es importante ver cuál es el rango de visibilidad que tuvieron todos los encuentros digitales que se generaron en la Feria del Libro de Valparaíso. Juan Ignacio, ¿cuál es tu pronóstico? Si fuéramos algo así como Nostradamus de los libros, mirando hacia adelante. Reservado, reservado. No, yo creo que se viene mal la cosa. Porque bueno, acá en Chile todo lo que es cultura eh, tiene un problema muy, muy, muy fuerte. Entonces, cuesta mucho que te publiquen, cuesta mucho vender los libros, cuesta mucho vender discos, cuesta mucho eh, eh, montar una exposición de pintura, de fotografía, cuesta mucho que la gente compre una foto o un libro de fotos. Entonces, creo que eso viene de mucho antes también, ¿no? Acá en Chile la gente cree que quiere que el creador, el artista, regale todo, ¿no? Si tú publicas un libro, que le regales el libro a todos. Si tienes una banda, que invites a todo el mundo a escucharte. Si tienes, pues, si dibuja o pinta o hace fotos, que le regales tus fotos. Entonces ahí hay una cosa muy, muy malentendida. ¿Mm? Cuesta crear un público que diga, sí, yo voy a comprar cierto libro porque además de querer leerlo, estoy apoyando a un escritor, escritora, estoy apoyando un proyecto editorial. Creo que eso nos falta mucho. Creo que es súper importante todas estas ferias de libros que se hacen de manera alternativa por las editoriales más pequeñas, que no solamente La Furia o la Primavera del Libro, sino otras que se han hecho en comunas, no con tanta difusión, ¿ya? Pero sí que se han hecho, que convocan gente que no puede a lo mejor ir al centro, y eso hace que haya un mayor movimiento y una mayor circulación, pero creo que tiene que haber esa, eh,
ver los productos culturales también como algo que se puede comprar, ¿no? Y no esperar que te lo regalen o no esperar que a alguien se le caiga un libro para recogerlo y quedarse con él, sino poder comprarlo. ¿No? Creo que eso es importante porque moviliza todo, ¿no? O sea, una editorial que publica 300 libros se publican, dice Gladys, en los años 60 y para no hablar del 70 al 73, yo tengo ahí una antología del cuento chileno que la primera edición son 10.000 ejemplares. ¿No? 10.000 ejemplares de una antología del cuento chileno. ¿No? Entonces, evidentemente, bueno, ha cambiado muchas cosas, ¿cierto? Pero creo que es importante que fortalecer eso, fortalecer el público, crear ese público, que la gente vea que es necesario también, ¿ya? Que es necesario porque es todo un proceso, pues todo un proceso, hay mucha gente trabajando detrás de un libro y es trabajo. ¿No? Entonces, eh, pucha, yo una vez conocí un escritor español, me estoy alargando un poquito, pero la anécdota es buena, que decía que le había escrito su novela, era una novela policial, que la había escrito primero en gallego y después la tuvo que traducir al español, y rápidamente la novela se tradujo al inglés, al alemán, al italiano, y había vendido eh, miles, ¿no? En Alemania creo que 80.000 copias en un año, una cosa así, ¿no? Bueno, yo compré la novela, me endeudé porque estaba muy cara, ¿no? Me endeudé con la famosa novela, y la novela era buena, pero no era tan buena tampoco. ¿M? O sea, yo he leído acá cosas que se producen acá en Chile eh, mucho mejores, ¿no? Pero que se publican 500 ejemplares, ¿no? 1.000 ejemplares, ¿no? Y son un éxito acá, ¿no? Pero llegan ahí. Entonces tenemos que generar un público y con todo esto de la crisis que estamos viviendo, yo creo que las pequeñas, fundamentalmente todas las editoriales más pequeñas, lo van a resentir muy fuerte. ¿Mm? Exacto. Eso. De hecho sí, en los últimos 5 o 10 años tal vez ha existido un incremento de la creación de editoriales más bien pequeñas y esto golpea de manera súper potente a la microindustria finalmente. Y claro, tenemos esta división tan potente entre las grandes transnacionales literarias y la editorial nacional, el emprendimiento, la valorización de lo local, con focalizaciones temáticas o de género. Y desde allí, pucha, la Gladys nos podría dictar una cátedra respecto de estas diferencias y de lo complejo que resulta mantener y permanecer en este formato. Carla, tú trabajas en una editorial enorme, o trabajas vinculada a una editorial gigante. Es como el contrapeso dentro de estas realidades. Cuéntanos cómo ves tú la realidad editorial global y cómo ves en esta bolita de cristal imaginaria que estamos planteando. ¿Cómo se viene? Recuerda que hay que desilenciarse. Sí. No, 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 no. Ok, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Lo toco, ok. No, lo que te decía es que me voy a centrar en la pregunta, porque efectivamente podríamos hablar horas sobre el estado, sobre la lectura, sobre el fomento de la lectura, sobre sobre cuál es el rol que que ocupa en la sociedad actual, y eso es otro tema. Pero yo creo, me gusta centrarme en lo que estamos, y efectivamente yo creo que hay dos aspectos que son súper interesantes. Por un lado, quiero poder ser un poquito más esperanzada, en el sentido de que esta pandemia, este estar
hacia el interior de los hogares, de la familia, de los espacios reducidos, de los grupos humanos reducidos, de alguna manera la cultura ha ocupado un lugar que quizás nunca antes había ocupado en la vida de mucha gente. Se abren los museos, personas que no han salido nunca de su pequeña ciudad tienen la posibilidad de visitar el Prado, por ejemplo, y así en todos los ámbitos culturales de alguna manera ha habido una suerte como de democratización, ¿no? Y apertura por estos espacios interiores que se producen de intimidad en los cuales tienen que ser llenados de alguna manera, y la cultura ha ocupado un rol en esta nueva forma de vida que hemos tenido como globo que hacer. Por lo tanto, pienso que la lectura es sin duda, y la literatura es sin duda parte de este sistema cultural que ha entrado por las puertas y por las ventanas de estos hogares clausurados. Por lo tanto, quiero tener la esperanza de que ese lugar que de alguna manera está ocupando hoy día la literatura va a abrir hacia adelante, post pandemia, espacios. El que quizás no era lector o leyó algo, quizás, yo creo que se han abierto. Así que en ese sentido pienso que hay cierta esperanza. Hay también una conciencia colectiva con respecto al rol de la cultura. Ya nadie puede decir que no es importante en su vida, ¿no? A nivel personal y a nivel colectivo. Entonces, eso es un punto. Y por el otro lado, me quiero centrar en lo que tú me dices. Sí, efectivamente, yo no trabajo no trabajo para nadie. O sea, mañana puedo publicar feliz en el sentido de que no trabajo, no estoy contratada. Yo tengo que cada una de mis obras se decide en un comité editorial si va a ser publicado o no. Yo no tengo comprada editorial. Ok. Habiendo dicho eso, como tengo una cierta cercanía con Penguin Random House específicamente, tengo muy claro, por la información que me han dado, es que los proyectos editoriales que estaban pensados para este año, por ejemplo, habían varios autores nuevos, lo que es muy interesante porque en estos grandes conglomerados es difícil que tomen autores nunca publicados. Entonces se estaban lanzando con proyectos verdaderamente arriesgados, valientes en ese sentido, que quedaron congelados. Por lo tanto, toda la agenda del 2020 va a tener que ser pasada al 2021, lo que significa que va a haber un ralentamiento, va a ser más lento, digamos, el proceso de, si hoy día tú quieres publicar en Penguin Random House, lo más probable es que estés publicando, si la entregas hoy día, te van a publicar el 2023 o 2022. Así que en ese sentido, sí. Va a ir más lento. Pero me quiero pescar de la primera idea, o sea, como intentando lanzar al tapete una gotita de esperanza en este panorama bastante desolador que todos conocemos, que Arelis conoce, que Gladys conoce, que tú conoces, que todos conocemos de primera mano. Así que eso. Mil gracias por la aclaración, y sí, fui muy imprudente al decir que trabajabas para, en realidad trabajas con o en colaboración con. Eso, y esa es la realidad de la inmensa mayoría de los autores, tanto para las editoriales grandes como para las editoriales chicas. Eso no escapa de esa realidad. Qué bueno quedarse con esa sensación de esperanza, pese a que bajamos las revoluciones de la producción literaria por las emergencias, digamos. Ramón, cuéntanos cuál es tu visión respecto a el futuro de la industria cultural literaria, de la industria del libro en nuestro país y a nivel global. Bueno, yo tengo muchos amigos que son libreros, que son editores también, y sin duda alguna todo este tema de la pandemia los ha golpeado bastante fuerte, ¿no? Me da la impresión que las editoriales, tanto grandes como más chicas, han tenido que entrar a reprogramar sus ediciones. Muchas cosas que van a salir en estos meses quedarán para el otro año.
Y bueno, seguramente todo esto repercute en la difusión de los autores, ¿no? Sobre todo hay muchos autores jóvenes que de repente están publicando sus primeros libros y han quedado postergados, y también hay otros proyectos que seguramente también tendrán que esperar. Y a nivel de librería, bueno, la mayoría están cerradas. La venta afecta desde las grandes cadenas libreras hasta el compadre que vende libros, digamos, en la cuneta. Se está obviamente vendiendo mucho menos o nada, y esto es un duro golpe sin duda para lo que es la difusión del libro. Yo creo que va a haber que hacer algunas cosas una vez que pasemos esta etapa. Me imagino que la reactivación de las librerías y de la editorial va a ser lenta, y tal vez, no sé, los autores podemos aportar algo desde el punto de vista de incrementar el contacto muchas veces con los lectores, la lectura, mayor participación en ferias, no sé, cosas que de alguna manera permitan acercarse a los lectores y entregarles lo que uno hace de una manera mucho más directa, saltándose de alguna manera los espacios más tradicionales de difusión, como la librería, ¿no? Tal vez esto puede ser una estrategia. Otra cosa, me parece que va a haber que mejorar todo este asunto de, por ejemplo, el libro digital, de las plataformas de difusión de los libros. Yo tengo la impresión que, que toda esta cosa del libro digital se tomó medio mal parado las editoriales en Chile, habían hecho pocas cosas, y cuando se han visto limitadas para vender libros físicos, también han tenido problemas en poder producir rápidamente libros digitales y venderlos por otro lado. Entonces yo creo que esos son elementos que probablemente haya que mejorar. Entonces, bueno, viene un tiempo complicado. La cosa de la lectura, del libro, de la editorial nunca ha sido muy auspiciosa en Chile, pero ahora se va a complicar un poquito más. Y no sé, lo único que se me ocurre así como para aportar en lo que venga es la posibilidad de que los escritores hagamos un mayor esfuerzo para atraer lectores, para atraer gente que se interese en lo que estamos escribiendo. Sí, así es el rol de los lectores y el circuito completo finalmente, porque el libro nace en la mente del escritor y genera este vuelo o este viaje hasta el lector, por lo tanto desde luego también se van a ver afectados para los escritores, digamos, que reciben sus derechos de autores, se va a ver afectado, digamos, su fuente de ingresos, ¿no? Que claro. también es un tema importante, ¿no? No, por cierto. Gladys, desde la perspectiva editorial dura, eres la que tiene más experiencia de todos nosotros. Te haces cargo de una editorial y trabajas dentro de ella. ¿Cómo ves tú esto hacia adelante? ¿Cómo está siendo tu proceso y cómo lo miras hacia adelante? Ya nos adelantabas un poquito, pero cuéntanos un poco más y luego voy con una pregunta que redondea y ya vamos concluyendo porque tenemos que devolvernos a Bibliometro finalmente. ¿Qué es lo que nos convoca hoy día? Gladys. Sí. Yo lo que publico son, como decía anteriormente, textos sobre violencia política, cuerpos, y literatura escrita por mujeres. Entonces yo nunca he tenido grandes ventas.
por lo mismo, ¿no? Porque hay un sesgo ahí de género, un sesgo machista bien importante que no permite que ciertas escritoras que no provienen de grupos de élite puedan visibilizar su trabajo. Entonces yo creo que las reflexiones que uno podría sacar, no de manera individual desde mi propia editorial, sino que de manera colectiva, es trabajar afiliándose en grupos, ¿no? Como generar asociatividades desde las distintas iniciativas de la cadena del libro, pues desde las diseñadoras, las tipógrafas, las escritoras, las personas que venden los libros para la impresión en las imprentas, ¿no? Como que con las distintas y distintos agentes culturales. Yo creo que es importante siempre verlo desde lo macro y desde el trabajo cooperativo y solidario. Entonces, pensaba lo que decía Carla respecto a ver en prospección las posibilidades que podría entregar a la cultura este confinamiento. Y yo difiero un poco porque no todos tienen internet. Entonces, todo lo que se está transmitiendo, el trabajo que cada uno está haciendo en este momento o en otras circunstancias, va enfocado a un cierto público, ¿no? Por ejemplo, los planes de emergencia que está entregando el gobierno con determinadas empresas de conexiones telefónicas y de internet no permiten videos. Entonces, ¿cómo los niños de clases socioculturales más bajas van a ver las clases de sus profesores, que ya están absolutamente colapsados con el sistema educativo actual, ¿no? Teletrabajo, ni siquiera les pagan la conexión a internet. O sea, las noticias, los matinales ponen como algo folclórico que una niña del sur tenga que subirse al techo mientras está lloviendo para poder conectarse a las clases en la universidad. Gente que está ganando 60 millones de pesos mensuales. Entonces, yo creo que, claro, hay que aprovechar las circunstancias y en este caso se llega a audiencias que probablemente no van a actividades culturales o no consumen cultura porque no tienen tiempo. Entonces, yo creo que ahí es importante también uno como agente cultural generar puentes con las instituciones y también entre las mismas cooperativas editoriales que ya existen, las asociaciones de escritores, de escritoras, para que no se quede solamente en un discurso vacío e inocuo, ¿no? Y quedarse en el confort de su propia casa, y cuando ya pase esta crisis vamos a volver a estar en auditorios hablando a las mismas personas de siempre, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo político que se puede generar en estas circunstancias es sumamente positivo, ¿no? Como decía Carla, también está Ouch, que es la organización de escritoras. Nosotros tenemos la red feminista del libro, que está presente en 8 regiones. Entonces, yo creo que es momento de pensar un futuro en conjunto. Es súper importante lo que comenta Gladys, porque hay que entender que más allá de los procesos digitalizados, como colectivos, los escritores, y no solo los escritores, esto hay que ampliarlo a todas las redes culturales, estamos haciendo trabajo en terreno finalmente, para poder acceder y masificar y llegar desde esta mala romantización de la desigualdad, de hoy qué bonito es este esfuerzo, qué romántico es, aplaudamos a los trabajadores de la salud. O sea, hay una serie de elementos como de normalizar, de romantizar, insisto con este concepto de la romantización, de qué bonito que es, cuando no es bonito, es aberrante, es violento, es profundo y debiésemos trabajar por revertirlo. Hay un trabajo que estamos realizando como Ouch, desde llevar junto con las ollas comunes y la mercadería que se pueda entregar en lugares de menores accesos, también entregar libros, porque entendemos que no solo de pan vive el hombre, por muy trillado que resulte esta señal. Pero ojo, y ahí quiero devolverme a Bibliometro, que es quienes están de aniversario hoy día y que hacen un trabajo precioso desde la democratización del acceso al libro.
porque hay gente que no tiene acceso para comprar los libros y las bibliotecas públicas son sumamente relevantes en este proceso. Y ahí es donde quiero comentarles o preguntarles a ustedes qué significa para cada uno de ustedes que sus libros estén en las redes de bibliotecas públicas, por este proceso precisamente de democratización, de cómo llegar a más gente. Y además, ¿cuál es su contacto personal con sus lectores? ¿Cuál es el feedback que ustedes tienen y manejan con ellos? Partamos, ya hemos hecho la ronda de esta manera, por lo tanto quedó estandarizado así, partamos con Arelis. Bueno, Bibliometro, primero como usuaria, siempre lo amé. Y cuando empezaron bueno, yo iba mucho al Bibliometro de los Héroes, ahí tomaba muchos libros porque viví en Gran Avenida y tomaba la línea amarilla. Y después creo que hubo uno en el Llano y después, bueno, en fin, aparecieron otros. Y fue muy importante en mi formación como lectora, desde que estaba en el colegio, desde mi adolescencia hasta la universidad, Bibliometro. Y después esto se complementó con la Biblioteca de Santiago porque estudié en la USACH y tenía al frente a la Biblioteca de Santiago y era mi refugio. Y descubrí muchos libros y fue muy importante en mi formación. Entonces, ahora estar como dentro de los libros del catálogo, soñado. No, nunca pensé que iba a pasar eso, de pasar de lectora a autora en esta red maravillosa. Creo que es una idea brillante, es una idea hermosa, Bibliometro. Las bibliotecas son una idea maravillosa, creo, como tener la posibilidad de compartir libros a través de una administración. Me parece hermoso. Yo al menos leo porque me divierte, leo porque es bello, porque leo frases de otros y no puedo creer la estructura, la formación de personajes, no sé, hay algo, hay vibro con las palabras impresas. Y bueno, ¿qué decías? ¿Qué preguntabas después, Eva? Como qué es lo que sentíamos siendo parte de la red. El vínculo con el lector. Ah, ok, ¿Cuál el es tu vínculo con los vínculo con lectores. tus lectores? A mí me escriben harto por Instagram. Me escriben mucho por Instagram, o suben fotos y me etiquetan y me cuentan que están leyendo. Hay gente a veces que me manda mails o que me mandan como textos largos a través de Instagram y nada, es lindo porque es una relación, como que esa gratitud que sienten las personas que te leen se espeja. Entonces cuando leo esos comentarios, esos mensajes, siento gratitud de vuelta y digo que ya, esto vale la pena, como que si toqué el alma de alguien, qué lindo, po, seguir haciéndolo. Y nada, quería decir algo como un comentario general acerca como de estos espacios y el acceso a la cultura. Que creo, bueno, que conceptualizar la idea de cultura es complejo porque hay distintos agentes ejerciéndola con distintas, o generándola con distintas perspectivas políticas. Entonces, nada, pues rescato las iniciativas de Auch, pero también discrepo un poco con Carla cuando decía, como por ejemplo, que no creo que solo la cultura sea el Museo del Prado. Yo lo conocí, lo encontré bellísimo, pero todas las pinturas eran blancas de monarcas o de la guerra, pese a que estaban muy bien pintadas. Entonces creo que es importante como que exista ese acceso y existan esos espacios de muestra de que muestran un tipo de cultura, pero creo que también en un ejercicio democrático, entendiendo democracia como la presencia de todas las voces, es importante la presencia de otro tipo de cultura y de manifestaciones culturales. Y la cultura existe en los barrios, independientemente del ingreso económico, pero el ejercicio de esa cultura, la expresión de esa cultura y el consumo de esa cultura es distinta. Está lleno de murales. Yo vivo en Brooklyn, acá, que es como súper proleta dentro del universo primermundista, por decirlo así, gringo, bueno, en términos económicos solamente, y está lleno de murales y así se vive la cultura, y está lleno de librerías de libros de segunda mano, en fin, y cuando yo vivía en Gran Avenida también eran los murales, como el acceso a las artes plásticas, por decirlo así. Entonces, solo eso, complementar lo que decía Carla y también lo que estaban contando acerca de la entrega de libros de Auch, que encuentro genial y creo que eso sí lo cumple Bibliometro, que es hacer el encuentro de todas las voces, independientemente de dónde vengan, para expresar sus manifestaciones culturales. Sí, el Museo a Cielo Abierto de San Miguel es una maravilla, de hecho. Es realmente asombroso y te abraza desde todas las perspectivas posibles. Es un paseo imperdible
para claramente cuando ya podamos hacer paseos presenciales mientras no tengamos acceso a otra modalidad para acceder a él. Gracias Arelis. Vamos con Juan Ignacio. Juan Ignacio, cuéntanos, ¿cuál es el rol de las bibliotecas públicas? ¿Cuál es el rol de Bibliometro? ¿Cuál es tu experiencia respecto de Bibliometro? ¿Y cómo te vinculas tú con tus lectores? Bueno, no, las bibliotecas públicas son, yo diría que fundamentales en la vida de las comunidades cada vez más fuertes. A mí me gusta cada vez que voy a un pueblo por acá, al sur, generalmente voy al sur, visitar las bibliotecas porque además son lugares muy bonitos, muy acogedores, y además están muy bien surtidos, hay harta variedad y hay harta presencia de literatura local, ¿no? Entonces uno puede ir ahí haciendo los enlaces entre los diferentes autores, las diferentes épocas, ¿no? Creo que ahí hay harto que se ha hecho en estos últimos tiempos, y sobre todo uno ve que hay gente que es la gente que trabaja en cada una de estas bibliotecas, muy dedicada y que se nota que le gusta, o sea, que hace lo que le gusta, ¿no? Porque eso se transmite, ¿no? Y respecto al bibliometro, yo creo que también, porque una iniciativa, eh, yo fui también durante un tiempo usuario de bibliometro, porque te daba la posibilidad de alcanzar y lecturas que uno no tenía, no podía comprar, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces creo que es una buena alternativa, ¿no? Visitar los locales del bibliometro. Bueno, ahora con todo lo que estamos viendo, evidentemente que es un gran obstáculo, ¿ya? Pero es una forma de acercar la lectura directamente al lector. Además, siempre está esta posibilidad, ¿cierto?, del libro físico, de tú estar viendo uno, ver la portada de otro, que te llama la atención. Eso yo creo que es impagable para la gente para todos los que nos gusta leer, ¿no? De tener un libro que tú no conoces, ver la portada, te llama la atención por algo, revisarlo, esas cosas, tocarlo, ¿cierto? Son impagables, ¿no? Y la verdad es que con respecto a la otra consulta de cómo me comunico con mis lectores, mira, la verdad es que me comunico eh, poco, ¿no? Para serte franco, me han llegado algunos correos, ¿no? Eh, no muchos, ¿no? Pero me han llegado algunos correos contándome de libros y donde más he tenido contacto es cuando me han invitado a colegios, a escuelas, liceos, a hablar de mis libros y conversar de literatura en general. Ahí he tenido un contacto más directo y siempre una experiencia muy grata porque uno ve que lo que uno quiso escribir en el lector tiene otra mirada y de repente hay cosas que uno no le quiso poner tanta importancia y resultaron súper importantes para otras personas. Entonces eso es llamativo porque ahí uno se da cuenta, ¿cierto?, de que lo que uno escribe para las otras personas tiene otras lecturas, valga la redundancia, ¿no? Entonces es interesante porque la gente se pasa películas con lo que uno escribe. Yo una vez escribí un cuento sobre un rumano, entonces la gente me pensó, algunos, no toda la gente, no vamos a exagerar, pero algunas personas que lo leyeron me decían, y tú viviste en Rumania, estuviste allá, tienes un tío que en fin, pues ¿cómo sabes tanto de Rumania? Yo en realidad yo había tomado una de estas revistas National Geographic y de ahí me había nutrido, ¿no?, para los datos. Entonces es interesante cómo juega la lectura con la mente de las personas, con todo lo que uno tiene, ¿no? Y siempre es interesante y gratificante cuando te llega un correo de alguien que ha leído alguna cosa tuya, bueno, obviamente le gusta, ¿no? Y te cuenta lo que le pasó y eso es súper gratificante. Eso. Sí, finalmente nos enfrentamos, la Arelis comentaba, tenemos un chat por interno nosotros, y la Arelis comentaba ahí que lo que una escribe no es lo que otros leen finalmente, precisamente sobre eso. Y claro, pues ahí nos enfrentamos a de quién es la obra, del que lo escribe o del que lo está viviendo, lo está recibiendo, ¿verdad?
Carla, tú tienes un asiduo contacto con tus lectores. Tú hace poquito estuviste en una charla magistral en la Finisterra, tienes harto trabajo de vínculo con tus lectores. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué significa para ti estar en la red Bibliometro, desde esta democratización que hablamos? Desilencia el micrófono, recuerda. Ok, fíjate que quería empezar por el tema del contacto con los lectores, porque la verdad es que ese ha sido algo, yo estoy traducida en 17 idiomas, la verdad. Ahora van a ser 19, porque hay 2 más que están en pertrecho. Pero esto no es, o sea, no es simplemente decir 17 idiomas, sino que ha significado viajar por el mundo, teniendo un contacto muy, muy, muy cercano con los lectores. Y es impresionante, o sea, es impresionante pensar que eso que tú escribes, como decía Ariel, y lo que uno escribe no es necesariamente lo que tú lees, pero de pronto te encuentras con que lo que tú escribes efectivamente allá afuera, no hay un lector, hay miles de lectores. Hay miles de lectores que están entendiendo, que están tocando el corazón de lo que tú escribiste y que te vuelven con algo que te ilumina, que ilumina tu propia escritura. Y eso me ha pasado en países en países en que yo ni siquiera hablo la lengua, ¿no? En que a través de traductores se produce un contacto con lectores, con un lector, con 10 lectores, con 100 lectores. Yo tenía audiencias de 300 lectores en otros países, en los cuales tú te das cuenta que hay una energía y que tiene que ver con la palabra que tú has generado. Y esa es una emoción que es como... es casi tan potente cuando estás frente al papel en blanco, ya no lo tenemos, pero frente a la computadora escribiendo, y se produce esa suerte de convulsión, ¿no? Se produce una vez que tú estableces ese contacto. Una de las experiencias más bellas que he tenido es que una de mis novelas, que ni siquiera es una novela juvenil, que es El resto es silencio, en el cual hay un personaje que es un niño, uno de los personajes, fue elegida por los estudiantes de una región de Francia, niños, como 3 de las mejores novelas. Y me tocó viajar por toda esa región en colegios desde colegios privados y la mayoría colegios industriales, en barrios pobres de estas ciudades muy esplendorosas francesas, pero que sin embargo tenían estos barrios que no se ven en las películas, que no se ven en la prensa, y tener un contacto con esos niños, ¿no? En grupos pequeños, de a 10 niños, de 5 niños, en que el niño decía, pero es que lo que pasa es que ese niño no entiende, ¿no? Entiende qué es lo que yo estoy viviendo, ese niño de mi novela. La verdad es que es algo, cuando tú lo preguntaste dije, pucha, qué lindo poder contar esto, porque eso finalmente para mí es lo que tiene más valor, y entender que desde el lugar que yo escribo, poder entender que desde el lugar que yo escribo, que para algunos puede parecer muy privilegiado, es finalmente el lugar de millones, de miles de personas, ¿no? Entonces, también creo que es importante decirlo, ¿no? Decirlo. Con respecto a las bibliotecas, y específicamente la biblioteca para mí ha sido siempre un lugar, y esto es una pequeña anécdota, cuando mi madre se murió en Inglaterra, yo era exilada, estábamos solas, las dos, el lugar donde yo me refugié durante una semana fue una biblioteca. Y todos sabían que mi madre se había muerto y nadie me podía encontrar, porque además yo me cambiaba de salas, porque yo no quería que nadie me diera el pésame, ¿no? O sea, mi lugar, yo estaba, mi lugar de protección, mi lugar donde yo podía conectarme con esa tristeza de una forma en que no me mataba, era entre los libros. Y eso habla mucho de cuál ha sido un poco mi relación a lo largo de mi vida con las bibliotecas. En el caso del Bibliometro, o sea, ese es un proyecto que debiera de multiplicarse por 1000, ¿no? Debiera de multiplicarse, y creo que cada uno de nosotros tiene yo he hecho muchas cosas en Bibliometro como autora, y creo que tenemos que usarlo, y tenemos que
que potenciarlo. Yo creo que habiendo lugares como estos, lugares casi virtuales o físicos, en los cuales nosotros como escritores podemos incidir en la realidad, podemos conectarnos con la comunidad, es un deber hacerlo. O sea, no hay ninguna posibilidad. Por eso cuando tú me dijiste Bibliometro, yes, o sea, por supuesto. Siempre, siempre. Eso. Es que cómo decirle que no a Bibliometro, si de verdad es imposible decirle que no. Nada que hacer ahí. Sí. Ramón, cuéntanos cuál es tu experiencia con Bibliometro y con las bibliotecas públicas y cuál es tu vínculo con los lectores también. Bueno, yo soy un hincha del Bibliometro desde que se hicieron los primeros puestos, ¿no? Ahí en Los Héroes, en Salvador. Como soy usuario Metro también puedo apreciar cómo es mucha la gente que se acerca a pedir sus libros. Por lo tanto, creo que ha sido un gran invento, no sé, una gran iniciativa, porque en definitiva el metro ha terminado siendo un gran vehículo para el viaje de los libros, ¿no? Y a mí me llama la atención, bueno, no solamente la buena atención de los funcionarios que están ahí, sino que también la renovación permanente del catálogo. Son como pequeñas bibliotecas que siempre están muy vivas. Hay renovación, hay compra nueva, uno puede encontrar libros que recién aparecen en las bibliotecas, al poco tiempo están ahí, y por lo tanto creo que ha sido y es un gran aporte al desarrollo del hábito lector en Santiago. Como también lo es las bibliotecas, ¿no? Yo he hecho muchas actividades en la Biblioteca Santiago, que es una estupenda biblioteca por la forma como se disponen los libros, cómo participan los lectores de las distintas ofertas que hay en ese lugar. Bueno, dicho eso, yo suelo tener un contacto bastante amplio con los lectores en colegios, en universidades. Me invitan siempre a dar charlas. Creo que prácticamente me conozco Chile, no sé, desde Antofagasta hasta la Patagonia gracias a los libros, gracias a las invitaciones para ir a conversar con estudiantes o con profesores, bibliotecas también. La última vez que estuve antes de la pandemia me invitaron a ir a un colegio en un pueblo que se llama Punta Delgada, que está como a 150 kilómetros de Punta Arenas, donde viven como 300, 400 personas nada más. Y bueno, ahí los niños habían leído un libro mío de cuentos y le pidieron a los profesores que me invitaran. Y fue una experiencia muy emotiva, además, porque en ese mismo pueblo yo había estado hace como 40 años, cuando mi padre trabajaba por esos lados, en la Empresa Nacional del Petróleo. Bueno, cosas así, a mí siempre es muy gratificante tener estos contactos, porque en definitiva uno descubre que, y bueno, que hay personas de todas las edades que leen lo que uno hace, lo comparten, se sienten identificados, te dan sus opiniones, y esto es una retroalimentación muy valiosa para uno. Bueno, también me comunico bastante, por ejemplo, en Facebook, tengo una cuenta, incluso hay unos lectores, yo no tengo nada que ver con eso, pero hay unos lectores que crearon una página que se llama Heredia Detective o algo así, y bueno, ahí siempre están comentando de las cosas que ellos leen.
Bueno, yo creo que esto de los lectores es tal vez lo que a uno más lo estimula, ¿no? Más que venta y premios, otras cosas y críticas, para mí por lo menos lo más estimulante es saber que uno de alguna manera con cada libro, con cada cuento está tirando su, su botella al mar, digamos, con las historias que ha escrito y que estas historias llegan a algún lado, son leídas, que son comprendidas, que son apreciadas. Y para mí, por lo menos, este es probablemente el principal aliciente para seguir trabajando, para seguir publicando, escribiendo, ¿no? Así que bueno, aprovechamos, ¿no? Felicitarnos a toda la gente del Bibliometro y agradecer el enorme trabajo, el importante trabajo que hacen por la lectura y por la cultura de Santiago, por lo menos. Gracias. Gracias. La importancia de democratizar la lectura, el acceso a los libros y también la importancia de descentralizar los procesos de lectura. Bibliometro está haciendo un trabajo bien bonito en ese sentido, de hecho ha ido ampliando sus ecos y sus trabajos en otros espacios. De hecho, ya está en Valparaíso, tenemos Bibliometro en Valparaíso y por eso es un excelente pase para la Gladys, para comentar qué le parece a ella esta presencia de Bibliometro en la quinta región. Y ojo que también tienen un trabajo precioso que están empezando a desarrollar en áreas de la salud. De hecho, nos comentaba Carolina, antes de iniciar esta grabación, que están haciendo un trabajo preciosísimo en Putaendo, por ejemplo, desde la descentralización y la democratización. Así que yo los invito de todo corazón a que se informen respecto de cuáles son las nuevas actividades y el cómo sigue el trabajo silencioso, pero permanente y constante de Bibliometro independiente de la pandemia. Ahora sí, Gladys, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en torno a las bibliotecas públicas, específicamente a Bibliometro, y cuál es tu vínculo con los lectores? Yo participé durante muchos años en talleres de Balmaceda Arte Joven, en la estación Mapocho, en Santiago, y Bibliometro era la forma de poder acceder a los libros de los cuales hablaban los escritores y las escritoras que dictaban estos talleres, y poder ir profundizando en lecturas y reflexiones. Y como no teníamos la posibilidad de ir a las librerías a comprar estos mismos textos que eran muy caros, fue muy importante para la formación, yo creo, de la mayoría de quienes estuvimos allí, ¿no? Y eso fue hace mucho tiempo, el año del 99 en adelante, donde había una escasez de democratización de lecturas, aún mayor que ahora. Entonces, muy importante el trabajo que hace Bibliometro. Y de alguna manera subraya también la importancia del trabajo de los bibliotecarios, de las bibliotecas y de los espacios de lectura en lugares no convencionales como es un medio de transporte, porque eso implica que dentro del paisaje cultural, laboral, aparece la posibilidad también de tomar un libro de forma gratuita y ahora con una amplitud de catálogo mucho mayor. Y en cuanto a las bibliotecas públicas, al igual como decía Arelis, para mí también eran mi refugio, ¿no? Era un lugar donde uno podía encontrarse con los autores que le interesaban y poder tocar libros, ¿no? Que a veces son imposibles de sacar de las bibliotecas, de las colecciones raras, y es como conectarse con el escritor o escritora que uno admira. Y respecto al contacto con los lectores y lectoras, yo hago varios talleres al año, he hecho muchos en Balmaceda, en Santiago y en Valparaíso,
Y el contacto con la gente joven a mí siempre me reactiva. Y la mayoría de las personas que han asistido a esos talleres se han convertido en mis amigos y amigas, porque son mucho menos perjuiciosos que los escritores de nuestra generación o de generaciones posteriores. Y son extremadamente generosos y generosas también, no solo en la difusión de los libros de nosotros y nosotras, sino también en la búsqueda de autores que no están dentro del canon ni del circuito literario usual y que no tienen promoción en medios. Entonces, también ese trabajo que hacen las personas más jóvenes es súper valioso. Lo que decía Adel y el trabajo de los fanzines, por ejemplo, que es extremadamente importante porque son objetos cuyos materiales no son caros, entonces puede hacerse a gran escala y lograr circular en espacios donde probablemente es difícil comprar textos o acceder a otro tipo de autores como Hernán Miranda, que yo lo encuentro fantástico, y que él también debería estar dentro de los escritores que deberían ir al Premio Nacional, ¿no? Hernán Miranda no se le da la valía que corresponde y me gusta muchísimo. Y lo otro también, como ustedes nombraban a Ouch, yo quería también hablar de la Red Feminista del Libro, que es un proyecto similar, que está presente en varias regiones, y creo que es muy importante, ¿no? Trabajar mancomunadamente, porque son los mismos objetivos. Eso. Estamos todas en el mismo buque, Gladys, querida. Y ese es un trabajo que tenemos de manera muy consciente. Tratamos de trabajar lo más colaborativamente posible. Sería maravilloso que pudiésemos aunarnos todos les escritores en este mismo barco, en este mismo gran, en esta gran cruzada, por decirlo de alguna manera. Y también aunarnos las escritoras todas juntas en un mismo espacio, porque hablando de las reivindicaciones, de las visibilizaciones, de entender, por ejemplo, que solo 5 mujeres se han ganado en la historia de nuestro país el Premio Nacional de Literatura versus 40 y tantos hombres. Claro, hay tantísimo, tantísimo que conversar y quiero agradecerle profundamente el espacio a Bibliometro. Llevamos casi 2 horas hablando ya, así que quiero despedirme por esta ocasión. Quiero mandarles un abrazo gigante y virtual a todos, porque estamos, insisto, todos en el mismo barco y ya vendrán las posibilidades y los tiempos de encontrarnos personalmente para poder compartir, seguir conversando, seguir viviendo desde la literatura toda esta magia que nos reúne. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes y sobre todo, larga vida a Bibliometro. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación y el panel tan diverso. Igual, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.